queremos más que nada tener un análisis, tu visión de lo que está ocurriendo actualmente en Argentina y lo que se viene principalmente para el sector productivo de ustedes, teniendo en cuenta la designación del nuevo presidente también hace unos días. Bueno, yo diría dos grandes temas de alguna manera están sobrevolando a la ganadería argentina. La primera, yo diría, los efectos de una feroz sequía que nos llevó durante 3 años buena parte del stock ganadero y de la productividad de la ganadería y que nos pone de cara a los próximos 2 años como mínimo en, digamos, en una condición de caída de oferta bastante significativa. Eso, sin duda alguna, empieza a cambiar ahora con la vuelta de las lluvias y con la primavera, que ambas situaciones, digamos, devuelven oferta forrajera en un periodo relativamente corto. De modo tal que hasta ahora, digamos, con prescindencia de la cuestión política, la sequía ha sido definitivamente el principal animador, digamos, del negocio ganadero. Sí, y la segunda, digamos así, el segundo aspecto relevante es digamos, el cambio de presidente y sobre todo el cambio de políticas públicas, ¿no? Un tema que no es menor, la Argentina ha venido sufriendo, por lo menos el sector agropecuario, fuertes restricciones a las exportaciones, en todo sentido, desde un tipo de cambio absolutamente, digamos, fuera de la realidad, en donde el exportador terminaba recibiendo entre el 40 y el 45% del valor de la moneda que enviaba el importador, y otra serie de restricciones, entre otras y no menor, la prohibición de exportar 7 cortes que debían forzosamente ir al mercado interno y que representaban cerca del 25% del total de la res disponible como para darle un mayor valor. Todo eso, obviamente, junto con la sequía, ha hecho un estrago, ¿no? De modo tal que el cambio ahora de gobierno y sobre todo el cambio de políticas públicas en función de lo que el equipo de trabajo agropecuario del nuevo presidente ha estado indicando y señalando, yo diría nos pone en una situación casi, digamos, en la opuesta a la que veníamos transitando. El nuevo gobierno ha planteado básicamente eliminar todo tipo de restricciones a las exportaciones, todo tipo, incluso hasta las enumera para ser más taxativo. Ha de alguna manera planteado eliminar el impuesto a las exportaciones, que en el caso de la carne es el 9%, es una cifra realmente muy importante. No sé si el primer día, porque ahí hay un tema de qué caja van a encontrar, digamos, cuando asuman el gobierno, pero sí en el menor periodo posible. Y después una serie de señales muy claras respecto de lo que es volver al mundo, volver a tener competitividad de todo tipo y sobre todo libertad de comercio, ¿no? De modo tal que, digamos, venimos de una situación muy compleja, nos abriga la esperanza de un cambio en las políticas públicas que impulsen a la actividad y le devuelvan, como dije, competitividad, y nos esperan por delante, ya estructuralmente y sin lamentablemente posibilidades de cambio, 2 años de muy baja oferta. Y cuando digo muy baja oferta, estoy hablando de una caída en la oferta del orden del 10%, es decir, alrededor de 400.000 toneladas, equivalente a res con hueso, o para ponerlo en todavía en números más claros de entender, un equivalente a 8 kilos menos por habitante y por año. Eso es más o menos la dimensión de la caída para el 2024 en términos de oferta. Este cepo, o uno de los temas más relevantes que nosotros también estuvimos difundiendo acá, fue el cepo impuesto a la carne. Sé que también tuvieron más restricciones. ¿Qué tanto afectó eso al productor? ¿Qué tanto afectó eso a la industria, teniendo en cuenta que ya hablamos de una imposición que viene de muchos años? Yo te diría, en principio, todas las intervenciones a los mercados lo que genera es imprevisibilidad en un negocio que, yo te diría, la palabra que más espera escuchar cualquiera de los integrantes de la cadena es previsibilidad y saber, digamos, cómo se va a mover en un tiempo relativamente mediano, no tanto el corto, teniendo en cuenta que el ciclo ganadero lleva no menos de 3 años
para, digamos, desde la gestación hasta tener la carne, el cuero y todos los otros subproductos disponibles, ¿no? De modo tal que todos estos cambios, intervenciones, que además eran casi mensuales, lo que quitaron es todo tipo de estímulo al crecimiento de la producción y sobre todo a la inversión. De modo tal que lo más drástico o lo más dramático que hemos vivido es un desestímulo a seguir creciendo y un desestímulo a las inversiones. Sobre todo, diría, en los últimos 2 años, o un poquito más, desde que el propio presidente, allá en mayo del 2021, decidió cerrar totalmente las exportaciones por un mes, y eso fue como una especie de mazazo a la esperanza y al futuro. Mi primera recomendación hacia cualquier gobierno diría, no le quiten la esperanza al productor, que es un apasionado de lo que hace y que requiere tiempo para poder lograrlo, de modo tal que si la visión que le dan hacia adelante es oscura o no es clara, no encontrarán de parte de él todo lo que podría aportar. Teniendo en cuenta esta serie de factores que estuvieron afectando a la exportación, al productor argentino, ¿cómo se vieron afectadas principalmente las exportaciones a los mercados más grandes que tiene Argentina? Recordemos que tienen relaciones con China continental, por ejemplo, que es el más grande a nivel mundial. ¿Cómo vinieron sintiendo también esos factores en cuanto a exportación? Sí, obviamente imagínate la situación de mayo del 2021, lo pongo porque es un extremo, pero para graficar de alguna manera el impacto, ¿no? Justo ese día, justo el 21 de mayo del 2021, se abría por primera vez una feria mundial en Shanghái. Nuestro principal cliente, 75% del volumen de las exportaciones argentinas van a China, y era la primera feria que se hacía después de las cuarentenas del COVID. O sea que hacía 2 años o un año y medio que no se visitaban cliente y proveedor. Y ese día, con stand de Argentina y 22 frigoríficos, empresas frigoríficas asistiendo, tuvieron prácticamente que cerrar la puerta, digamos, ¿no? O atender a los clientes y decirles, miren, no sabemos qué te vamos a vender, nos acaban de cortar las manos, ¿no? Ese es el tipo de situaciones que genera, obviamente en la industria en primer lugar, pero después derrama en toda la cadena. Eh, yo diría, hoy la Argentina encuentra, digamos, aún en ese marco de caídas de ofertas e impactos por la sequía, está visualizando un panorama, no sé si la palabra es optimista o esperanzador, pero está visualizando que luego de un año 2023, en donde los mercados internacionales estuvieron más como atenuados, como calmos, por distintas razones que tienen que ver, digamos, con la guerra de Rusia-Ucrania y con el COVID, etcétera, empieza a ver hacia adelante un panorama en el que probablemente la demanda va a ir creciendo gradualmente, pero en forma constante y consistente, y la oferta probablemente también, no solo por Argentina, sino fundamentalmente por Estados Unidos, por Canadá y otros países, va a empezar a quedar corta respecto de las demandas. De modo tal que se visualiza, por lo menos para los próximos 2 años, un precio creciente en el mercado internacional. En lo que hace a los principales países, China obviamente ha sido la que más ha sufrido, y el motor de alguna manera de este enorme crecimiento de la demanda vacuna, fundamentalmente por lo que fue su vuelta lamentablemente al COVID durante el segundo semestre del 2022, que le ha impactado y todavía no ha podido salir de eso fuertemente en su economía. De modo tal que eso esperamos verlo que siga subiendo. Y respecto de las restricciones, bueno, te di el ejemplo de lo que ocurrió en mayo del 2021, pero esa misma incertidumbre que generan las políticas de intervención hace que los frigoríficos vayan actuando con mucho más cautela y básicamente, digamos, se limiten en grandes inversiones en desarrollo de mercado, etcétera, etcétera. Todo lo mismo que tiene que ver con las malas señales que se reciben cuando hay intervenciones nocivas en el mercado.
Específicamente durante la campaña que estuvo haciendo previamente el entonces candidato a la presidencia, Javier Milei, ¿hubo en algún momento alguna propuesta dirigida específicamente al campo o a la industria, independientemente a lo que ha mencionado ahora, que ya se conoce su designación como presidente? Sí, yo diría que eh, durante la etapa digamos así, de la campaña eleccionaria, eh, él particularmente no fue suficientemente claro, si bien hablaba obviamente de libertad de comercio y de quita de todas restricciones, en eso fue muy claro. Pero digamos, quienes estamos un poquito más involucrados, sí interactuamos con los referentes del sector, que son gente realmente apreciada y muy reconocida, y con ellos sí pudimos ir avanzando en una cantidad adicional de temas que no son menores, vinculadas a la simplificación y reducción de tasas impositivas, digamos, a las promociones de inversiones vinculadas a la devolución rápida del impuesto al valor agregado, que es un problema en la Argentina, toda vez que tiene una tasa del 21% y si no hay devolución, con la inflación que hay, se pierde enormemente ese valor. Y otra cantidad de temas que hacen a la infraestructura, a caminos, a puertos, etcétera, etcétera. De modo tal que yo diría, nos parece que las propuestas que han finalmente ahora sí ya salido en estos últimos días, que ya se venían elaborando, van en la línea precisamente de promover y estimular todo lo que hace la producción ganadera. Y la verdad es que Argentina, siempre decimos, tenemos todo y no tenemos nada, ¿no? Tenemos todo en términos de lo que es el clima, el suelo, los productores, el conocimiento, la genética. La verdad que está realmente en esa línea, está muy bien. Y después decimos, no tenemos nada cuando las políticas públicas van en dirección contraria a explotar todo ese potencial, ¿no? Teniendo en cuenta el ciclo de la ganadería que dura 3 años, como también ya lo habías mencionado, ¿cuánto le llevaría más o menos a Argentina de darse lo que ya se está hablando por parte del nuevo presidente de ustedes, la recuperación, o por lo menos empezar a sentir esa recuperación en todos los eslabones de la producción? Sí, yo diría, en términos del impacto y el cambio de actitud, es hoy. Arrancó hoy, o ayer, o la semana pasada. Porque además se dieron la conjunción de las lluvias y el cambio de las políticas, ¿no? Y eso hace que pasemos de un ciclo de liquidación, en donde veníamos hacía 2 años y sobre todo durante este año muy fuerte, a lo que llamamos un ciclo de recuperación de rodeos o de retención. Eso tiene, desde el punto de vista del resultado a 2 a 3 años, un impacto muy fuerte, incluyendo una elevación del peso de faena, que también es otro de los perjuicios que generó este tipo de políticas. Bajamos casi 8 kilos promedio por animal faenado y es una cifra realmente muy alta de kilo res, muy alta. Eso creo que se va a recuperar muy rápido. De modo tal que, para contestarte, te diría, Argentina podrá recuperar otra vez su nivel de oferta probablemente sobre finales del 2025. O sea, yo creo que nos va a llevar 2 años porque hay un periodo incluso, digamos, en donde se va a recomponer todo el proceso de recrías pastoriles, que son los que hacen que finalmente el animal termine más pesado y el ganadero recupere margen, ¿no? De todo esto, pero esto lleva tiempo. Y mi visión es que el 2024 vamos a estar con muy baja oferta y 2025 todavía afectados. Probablemente 2026 ya estemos a pleno.